La dona de arequipe también tiene su historia. Inicialmente causó una gran sorpresa, pues inclusive al que había venido de Estados Unidos a enseñarles a hacer las donuts. Y dijo, pues a mí eso me parece muy dulce, pero si a ustedes les gusta, hágalo. Y ahí nació pues la dona de arequipe, que hoy en día es la favorita de los colombianos. Y a nivel mundial, es el producto estrella de ustedes, pero a nivel mundial ya la institucionalizaron. La influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos, pues ya en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, pues les fascinó, les pareció una fórmula, un relleno muy atractivo. En algunas partes, como bien dices, lo llaman dulce de leche, en otros cajeta, pero es lo mismo, Sí, finalmente es una que pero nació en Colombia, nació en gracias Colombia. a ustedes. Sí. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con la Sierra. Mi invitado de hoy es un visionario, arquitecto, aunque bogotano, se forjó profesionalmente en el Tolima, ocupando cargos de alto nivel como la gobernación del Tolima. También fue ministro de Desarrollo Económico, embajador en Naciones Unidas y cónsul en Boston. Y es el presidente y dueño de Donucol, que es la franquicia colombiana de Dunkin' Donuts, y empresario de corazón, como él dice. Miguel Merino, bienvenido a Un Café con la Sierra. Pues gracias, Ana María, te agradezco esta invitación y para ti y tus seguidores un saludo muy especial. Muchas gracias, gracias. Te tengo un café, porque te dije que si Excelente. estaba a tomarte un café, es cultivado en el Tolima, se llama Montesteban Café. Espero que lo disfrutes. Sin lugar a dudas, el Tolima tiene realmente uno de los mejores cafés, porque si bien es cierto que no es el mayor productor hoy en día, sino es el Huila, tengo entendido. Y El- somos La los calidad, terceros. la calidad del café de Planadas es excelentemente reconocida. De acuerdo, Sí, espero que lo disfrutes. claro. Miguel, llegaste con tu familia, con Patricia, tu esposa, a Ibagué en más o menos 1967, eh, a trabajar ya como arquitecto, buscando como ese sustento para la familia. ¿Cómo te acogió Ibagué y qué significa para ti nuestra ciudad? Pues mira, la verdad es que, como tú bien dices, fue en el año 67 que llegué a Ibagué. Estaba recién graduado, o no había, todavía no me había graduado inclusive, pero sí ya me había casado. O sea que ya ese grado ya lo había cumplido. Sí. Y se dio la oportunidad de venir aquí a Ibagué pues, que por 6 meses. Y la verdad es que fui recibido con una cordialidad y con un cariño y con un afecto de la gente, en el cual nos terminamos quedando 20 años. Y bueno, toda mi vida pasó aquí. Mi señora vive feliz y reconocida con todas sus amigas. Ella goza de Ibagué. Después, ya cuando el caso de participar en el gobierno del presidente Barco me llegó a Bogotá, coincidió con que mis hijas se graduaban ya de bachilleres, iban a estudiar a Bogotá, entonces trasladamos la sede a Bogotá. Pero la verdad es que solo agradecimiento y gratitud con los ibaguereños y con la sociedad ibaguereña que me acogió de una manera muy especial. Y pues es inevitable hablar de esa amistad que tienes con Alberto Santofimio Botero, que además él la define como fiel, como algo demasiado especial, ¿no? Y él fue quien te impulsó como en esa vida pública. Sí, realmente, pues yo vine a ejercer, sí, me contrataron por 6 meses para liquidar una constructora que había en ese momento que se llamaba Colsuiza. Y era la empresa, pues, constructora más grande, se estaba haciendo la Macarena en esa época. Pero entonces habían resuelto liquidarla y me contrataron por 6 meses. Ya estando aquí, pues quedó todos esos lotes de la Macarena, que eran 450 lotes, que mientras que veíamos a ver a quién los compraba o cómo se desarrollaban. Durante ese interregno surgió pues el relevo generacional en la clase dirigente política del departamento encabezada por Alberto. Yo no lo conocía a él,
pero me invitaron a una reunión y en vísperas de una campaña electoral, y la verdad es que me causó una gran sensación por su cultura y por su oratoria y por su manera de carisma que tenía de comunicarse con la gente, que le dije que en lo que le pudiera colaborar estaba a la orden. Yo no tenía votos ni era no estaba en el mundo electoral, pero pues que en lo que pudiera colaborar, ya que visualizaba en Alberto la posibilidad de que el Tolima tuviera una gran presencia nacional. Ujú. Y ahí nació la amistad con él, Es del año 68. Ajá, okey. Bueno, ahora hablemos como de ese nacimiento del negocio, que no nació como, pues, como ese querer corporativo de negocio, sino como solidaridad familiar. Cuéntanos esa historia de cómo llegaste a Dunkin' Donuts. Sí, la historia es muy particular porque la verdad es que yo había renunciado a la gobernación del Tolima para irme a estudiar a Boston, al MIT, y estando allá con mi familia, un día recibí una llamada de mi hermana, que era una ama de casa tradicional de la época, pues dedicada a su hogar, a su marido, a sus hijos, y resulta que ya los hijos iban para la universidad. Entonces ella quiso ayudar a la economía familiar y entonces vio una maquinita de hacer donuts y la compró dizque con ánimo de vender donuts ahí en el barrio, y en la iglesia y en el colegio de los muchachos, y resulta que eso nunca le funcionó. Entonces me llamó y me dijo: Miguel, en lugar de haber tenido un ingreso, lo que hice fue gastar una plata en esa máquina, ¿por qué no me consigues una receta? Sí. Y resulta que Boston es territorio de Dunkin' Donuts. En Boston, Dunkin' nació en Boston. Y en el área metropolitana de Boston hay cerca de unos 800 puntos de venta de Dunkin'. Entonces yo una tarde, un viernes, le dije a mi señora, camine, averigüe, porque a mis hijas ya les fascinaba ir a Dunkin' en Boston. Y entonces me dijeron, no, la sede principal queda, la oficina principal queda en Randolph. Randolph es una ciudad como decir aquí Alvarado, con relación a Boston, a unos 20 minutos de, de la ciudad. Y le dije un viernes, camine, matamos un viernes en la tarde y vamos a mirar a ver si le levantamos una receta de hacer donuts. Hagámosle el favor a mi hermana. Sí, y simpáticamente llegué en un momento en que Tonkin estaba pensando en salir al exterior porque los supermercados estaban montando panaderías dentro de los supermercados. Y eso les significaba en una cierta forma una competencia, digámosle a ellos. Entonces ya resolvieron salir al mercado internacional. Entonces me dieron una información, me dijeron que si estaba interesado, pues que podía regresar. Yo venía a pasar Navidad, vine aquí precisamente y le dije a mi hermana, mire, esto suena como más interesante. Que Y la yo trabajaba, y Col Suiza era de los suizos, era de Walter Rotlisberger y sus hijos. Hablé con Jorge y le dije, Jorge, mira ahí esta oportunidad. Dijo, pues hagámosle a ver, yo le voy a decir a mi papá. Y tuve la fortuna de una enseñanza enorme de su padre, que yo lo califico un joven de 90 años. tenía una Él tenía 90 años en ese momento, todavía iba a su empresa, que era, pues Walter Rotlisberger representaba casas extranjeras y tenía negocios de construcción aquí en Ibagué a través de Suiza. Se le planteó esto y él muy sabiamente dijo, mire, don Miguel, siempre hay que pensar en el futuro y nunca dejar de pensar en cómo va a pasar las cosas en el futuro. Yo veo el futuro en tres cosas: tecnología, entretenimiento y comida. Y la empresa no está en ninguno de esos campos, o sea, cuenta con mi apoyo. Y ahí nació el la franquicia. proyecto de la franquicia de Dunkin' hace 43 años. Ujú. Qué trayectoria además tan bonita. Y la dona de Arequipe también tiene su historia. Sí, sin lugar a dudas, es que cuando se empezó, inclusive el jugo de naranja se hacía en la casa, porque tenía que ser fresco, era diario, entonces se hacía en la casa. Y en mi hermana, en medio se le ocurrió de que por qué no rellenar unas donuts con arequipe. Inicialmente causó una gran sorpresa, pues inclusive al que había venido de Estados Unidos a enseñarles a hacer las donuts.
Y dijo, pues a mí eso me parece muy dulce, pero si a ustedes les gusta, háganlo. Y ahí nació pues la dona de arequipe, que hoy en día es la favorita de los colombianos. Y a nivel mundial, es el producto estrella de ustedes, pero a nivel mundial ya la institucionalizaron con lo que el dulce de leche, tal vez se llama también. Sí, porque lo que pasa es que el arequipe es muy latino y la influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos, pues ya en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, pues les fascinó, les pareció una fórmula, un relleno muy atractivo. En algunas partes, como bien dices, lo llaman dulce de leche, en otros cajeta, pero es lo mismo, Sí, sí. finalmente es una Pero nació en Colombia, nació en gracias Colombia. a Sí, ustedes. sí, sí, señor. Qué orgullo, Sí, qué bonito saberlo además. Dunkin' Donuts es un semillero de jóvenes. Tú empleas miles de universitarios. ¿Qué sueño te falta cumplir a través de esos jóvenes que empleas hoy en día? no, la verdad, la mayor satisfacción que yo siento desde el punto de vista personal es eso que tú llamas un semillero de oportunidades para los jóvenes. El enfoque de la compañía ha sido siempre trabajar con jóvenes y eso nos ha dado la posibilidad de que tengan su primera oportunidad de empleo y de trabajo. Y ya pues en estos 43 años, en el día pasado le decía yo al gerente de recursos humanos, ¿cuánta gente habrá pasado por la empresa? Y para gran satisfacción personal en este país que necesita tanto de que la juventud tenga oportunidades de empleo, me dijo, doctor, del año 93 a esta época tenemos registrados 18.000 jóvenes No, que han no, pasado por aquí, bastante que alto. tuvieron su oportunidad de ayudar a costar los estudios o ayudar a la economía familiar, e inclusive con algunas satisfacciones muy grandes. Hoy en día, yo siempre menciono como uno de nuestros jóvenes que pasó por allí a Sandra Suárez. Sí. Sandra Suárez fue la ministra del Medio Ambiente del presidente Uribe y ella en su juventud, pues cuando estaba estudiando, trabajó en Medellín, precisamente ahí en la panadería en Donkin. No, Y así hay muchas personas que en Donkin han tenido esa esa oportunidad. oportunidad, no solamente aquí, sino digamos internacionalmente. También hay dos personas que también menciono porque son muy particulares y una es el presidente Barack Obama Para cómo vamos. y Madonna. Madonna también. También en su juventud, en su niñez o en su época jóvenes, trabajaron en Dunkin' en Estados Unidos. Y el exalcalde Y Peñalosa, y Enrique Peñalosa, también que por fuera. sí, en Sí, Washington. también por fuera. ¿Tienes una historia de algún joven que te haya dado mucha satisfacción que nos puedas contar? Bueno, yo diría que lo joven que pudiera yo contar es nuestro gerente de operaciones. Nuestro gerente de operaciones, que es ibaguereño también, Mauricio Gómez, precisamente llegó a estudiar a Bogotá y resolvió es que en unas vacaciones trabajar 6 meses o trabajar en las vacaciones en Donkin. Y resulta que le fascinó Donkin y terminó su carrera de ingeniero y continuó con nosotros y fue ascendiendo en la compañía y hoy en día es el gerente de operaciones y nos ha acompañado por 37 años. Ha Qué, estado en la empresa. qué bien, qué bien. Sí. ¿Cómo defines tu liderazgo? Y ese liderazgo tuyo, ¿cómo ha ayudado para ese cambio generacional? Yo diría que el liderazgo mío es un liderazgo muy tranquilo, muy de respeto hacia las personas, de tratar de muy humano, más que el ejecutivo, el ejecutivo, digamos, activo, dinámico, no, simplemente formar familia, que es lo que yo digo, que el Donkin sea una familia, una familia unida por la camaradería, por el respeto, por la tolerancia, por el compromiso. Y la verdad es que no soy de ese dinamismo que tienen algunos a los cuales admiro, pero que yo no aplico, sino simple y llanamente es hacer equipo. Yo creo que las empresas pueden tener un producto, pueden tener marca, pueden tener recursos financieros, pueden tener la tecnología, pero si no hay un equipo humano comprometido, no se sale adelante. Entonces, para mí lo más importante, la gente. La gente es lo que yo considero que es lo principal. Crear ese equipo. Sí. ¿Y qué tan importante es crear acuerdos
momentos en que hay dificultades. No, escuchar. Yo creo que ante todo una persona que tenga la responsabilidad de orientar una empresa, lo primero que tiene que hacer es escuchar. Escuchar y escuchar con respeto a las personas y entender sus razones. Y también estar dispuesto en un momento dado a, a ceder o a captar y a recibir las observaciones, porque nadie tiene la verdad revelada, ¿no? Entonces todos pueden aportar y si se les escucha, pues se oye muy interesante. Yo digo que las empresas tienen que ser muy, o el dirigente, el líder tiene que ser una persona muy respetuosa y que sepa escuchar y reconocer inclusive a veces, o bien cambiar su orientación inicial, o bien tener que reconocer si se equivoca. De acuerdo, así es. Ese cambio generacional con tus hijas, tus 3 hijas que trabajan contigo, Ana María, María Fernanda y María Lucía, ¿cómo ha sido? ¿Tú qué sientes al verlas a ellas trabajando ahí contigo No, y aportando? una inmensa satisfacción porque la verdad es que he sido muy afortunado por Dios en haberme dado una familia tan unida y tan respetuosa de entre todos y tan cariñosa, es decir, y además pues ellas se prepararon, fueron a la universidad, cada una tiene su profesión y la conoce muy a fondo y estudiaron ingeniería industrial o finanzas y comercio internacional y diseño. Y entonces ellas cada una tiene su departamento. Entonces María Lucía maneja la parte financiera y la gerencia general, Ana María la parte mercadeo y de publicidad y María Fernanda la parte administrativa y la parte inmobiliaria, que se nos fue creciendo sin pensar porque nunca pensé yo que se fuera a crecer tanto la empresa, pero pues que nos termina dando la satisfacción de que con el mismo estilo, todas muy respetuosas de sus colaboradores, pues hacen equipo, ¿no? Ese es el liderazgo que tú les has demostrado. Entonces ese legado se sigue ahí de la mejor manera, qué bonito. ¿Qué te motiva a ti a seguir adelante y a innovar? Pues yo creo que me quedan dos cosas. Es el del legado de mi familia, que los Merino pues siempre han sido emprendedores o han sido empresarios. Originalmente, pues la familia se desarrolla en Honda como exportadores de café. Fueron muy importantes en los años 50 como exportadores de café. Y ahí, pues tal vez eso nos lo transmitieron, ¿no? A los hijos y a mis primos, ¿no? De ser emprendedores. Y lo otro, pues yo creo que ante todo es hacer país, ayudar a que este país logre salir de la situación de inequidad que hay, de que haya oportunidades para la gente, de que lo que yo insisto siempre, que le digo a mis colaboradores cuando ingresen a trabajar, es que yo tengo que se guíen por 5 cosas. La primera, soñar, sean soñadores, que sueñen para lo que ellos quieren ser, o quieren ser deportistas, o quieren ser profesionales en alguna rama de la ingeniería o de la medicina o de la arquitectura, en fin, que sueñen y que le dediquen a sus sueños el espíritu de informarse. Lo segundo que les digo es informarse, porque para que ese sueño no se vuelva pesadilla, Ujú. entonces informarse. Lo tercero, pasión, que le pongan pasión, porque la pasión es lo que hace que la gente salga adelante. Mira lo que le pasaba a Shakira o a James o a Juan Pablo Montoya o a todos los que se han distinguido es porque le pusieron pasión a lo que querían ser. O sea que la pasión es importante. Y cuarto, la honestidad. Honestidad a toda prueba, que pueda uno transitar con la frente en alto, mirando a la gente sin que lo señalen de ser deshonesto, de haber cometido alguna. Y que no es solamente el manejo del dinero. La honestidad es ser un honesto con su familia, honesta con la sociedad, honesta con los amigos, honesta con el entorno que lo rodea a uno. Entonces, ante todo, la honestidad, pero siempre termino diciéndoles a aquellos que lo más importante es hacer país.
pensar que Colombia es un país que tiene posibilidades enormes, que desafortunadamente mi generación y muchos la hemos desperdiciado en conflictos y en polarizaciones sin sentido, cuando resulta que todos unidos podríamos hacer Somos mejor. mejor, sí. Así es. ¿Qué significó ese reconocimiento que te dieron entre los 10 mejores influyentes de retail en Colombia el año pasado? Una sorpresa muy grande, una sorpresa muy grande que además yo diría que se debía a la generosidad, a dos cosas. Generosidad de la gente conmigo y en segundo lugar, un reconocimiento a los que han colaborado a hacer la empresa lo que es hoy en día. Esa humildad tuya también es para reconocerla, ¿no? Dios. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en este tiempo? Uy, ha habido momentos complejos, ¿no? Digamos, el que más satisfacción me dio de superarlo fue la pandemia, porque la pandemia realmente nos cogió a todos de sorpresa. En ese momento nosotros teníamos 190 puntos de venta en el país. Teníamos más o menos unos 850 personas y pues vino la orden de que había que cerrar todo, todos confinarnos. ¿Y qué hacía toda la gente? Y la posesión nuestra que fue respaldada por la junta directiva, que tengo una junta extraordinaria que me colabora y me apoya, es todos para sus casas, pero la compañía sigue asumiendo sus sueldos y se les mantendrá el sueldo mientras que pasa todo este problema. Eso fue realmente muy satisfactorio porque la verdad es que pudieron estar tranquilos sin estar problema en el problema económico o que le fueran a perder sus empleos y, y logramos superar ya por cuando empezó nuevamente a reactivarse la gente muy comprometida, la gente muy agradecida con la empresa y yo creo que esa es la satisfacción más grande, haber reconocido la importancia de las personas. Ok. Tengo una pregunta del máster y voy a leerla. Dice que hay mucha incertidumbre por la llegada de tanta fuerza de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden los empresarios proteger ese empleo y darle confianza a los jóvenes? Pues mira, yo creo que es cuestión de tener la mente abierta, no simplemente cerrarse uno o preocuparse de que no le permita pensar más allá. Yo creo que todas esas son etapas de la vida que van pasando. Si uno mira el desarrollo de la humanidad, siempre ha habido retos de modernidad, de innovación, de cambios muy grandes y pues en este momento estamos en el fin de la era industrial y y entrando en la era digital, que en el cual pues seguramente la humanidad y las sociedades se tendrán que acomodar a ellas y ser lo más positivos, ¿sí? Y tener la mente abierta a asimilarlo, ¿no? O sea que la verdad es que el ser humano, yo estoy seguro de que no podrá ser reemplazado en su totalidad, pero que debe utilizar esas herramientas de la modernidad de la mejor manera posible. De O acuerdo. sea que open mind, Ujú. sí, mente abierta. Ajá, de acuerdo. Bueno, cuéntame la clave del éxito para ti, ¿cuál es? Que puedas compartirle a muchos jóvenes que de pronto te están viendo o a empresarios que están en un momento duro de sus empresas. No, yo creo que la clave es serenidad en tomar las decisiones y profundizar los temas con calma. Eh, Vuelvo y digo, pensando siempre en la gente, en su empresa, como factor de desarrollo, pero ante todo conscientes de que quienes la van a mover es el equipo y el de colaboradores que uno tenga. O sea que buscar soluciones puede que en un momento dado, inclusive ahorita en este momento, hay que asimilar el incremento del salario mínimo, en el cual pues es realmente un incremento muy alto que va a hacer que las empresas tengan que pensar con mucha imaginación a ver cómo lo asimilan y cómo realmente podemos hacer que no sean un motivo de crear desempleo, sino de que por el contrario sea la oportunidad de ajustarnos, innovar, de salirnos de la época de confort, si es que se tiene, y ver cómo se
adapta uno a la modernidad, ¿no? O sea que yo diría que lo importante, sigo diciendo, la gente, el equipo que lo rodea a uno. Y por encima de todo, la gente. Sí. Ay, gracias, Miguel, muchísimas gracias. Ya eres parte de nuestra familia de Un Café con la Sierra. Gracias por aportar apoyo, desarrollo, progreso a nuestro país y pues esperanza a tantos jóvenes que empleas. Pues mira, sí, yo creo que el país tiene muchas posibilidades. Tenemos una gente extraordinaria que desafortunadamente la hemos dejado distraer en cosas que no tienen sentido y que no han sido constructivas y positivas. Y eso tenemos que hacerlo. Yo le digo a los jóvenes hoy en día, hagan un país hermoso, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, o sea que no nos desperdiciemos en tanto conflicto que sin sentido que hemos tenido en el pasado, que no nos ha permitido desarrollarnos adecuadamente. O sea que mi invitación es a que pensemos con un espíritu positivo, que pensemos en grande y que pensemos que Colombia tiene oportunidades enormes, que nuestro departamento del Tolima, que en el pasado fue tan importante y que había perdido protagonismo, vuelve otra vez a ser importante en la vida nacional. Completamente de acuerdo. Gracias por esas palabras tan lindas. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en la próxima y recuerden que detrás de cada persona hay una valiosa historia que contar.